Buenos días. Vamos a explicar aquí cuáles son las condiciones analíticas que se tienen que cumplir para que si dos rectas en el espacio son paralelas o son perpendiculares, que se llaman justamente condiciones de paralelismo y perpendicularidad de rectas en el espacio. Recuerden que cuando trabajamos en el plano, o sea, en el plano XY, solamente aquí, en el plano XY, y teníamos dos rectas, las direcciones de estas rectas se representaban con el coeficiente pendiente de la recta, m o a, dependiendo el libro que hayamos consultado, y que para que dos rectas sean paralelas, estoy hablando del plano, ¿no? XY, para que dos rectas sean paralelas tienen que tener la misma pendiente, y para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes tiene que dar -1. ¿Bien? Pero ahora estamos en el espacio y las direcciones de las rectas en el espacio no se determinan por su pendiente, se determinan por sus cosenos directores, que son 3, y representan los cosenos de los ángulos que forman esas rectas con cada uno de los 3 ejes coordenados. Por otro lado, también vimos que es mucho más cómodo, en lugar de los cosenos directores, que suelen ser números irracionales, trabajar con los números directores, que son números proporcionales y que a veces son números enteros o por lo menos son racionales. Esos números directores nosotros los podemos representar como es una terna, ¿sí? Son siempre 3, porque cada uno es proporcional a su coseno director y se representan entre corchetes separados por puntos y comas. ¿Bien? A, B, C, por ejemplo, 2, 3, 5. ¿Bien? Si conocemos los números directores, también vimos esto, se pueden calcular los cosenos directores con estas expresiones. ¿Sí? Hay que recordar un poco lo que vimos en las clases anteriores. Por lo tanto, esta expresión que habíamos deducido en la clase anterior que nos permitía calcular el ángulo entre dos rectas en el espacio, el ángulo o el coseno del ángulo, ¿bien? Que era la suma de los productos de los respectivos cosenos directores. ¿Bien? Si nosotros consideramos que la recta L1 tiene números directores A1, B1 y C1, y la recta L2 tiene números directores A2, B2 y C2, entonces podemos escribir sus cosenos directores en función de los números directores, usando estas expresiones. ¿Bien? Y si hacemos esto, si usamos estos números directores en las expresiones de los cosenos directores de cada una de las rectas y reemplazamos la expresión del coseno del ángulo entre las rectas y trabajamos un poquito algebraicamente, van a ver que no es muy complicado. Si están en este nivel, eso lo pueden hacer. Entonces nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Esto tienen que hacerlo, ¿sí? Yo lo presento, pero ustedes lo tienen que hacer. El coseno de θ va a quedar como una fracción. ¿Bien? Aquí arriba tenemos la suma de los productos de los respectivos números directores. Y aquí abajo tenemos el producto de las raíces cuadradas de la suma de los cuadrados de los respectivos números directores. ¿Bien? Entonces, desde acá, desde esta expresión del coseno del ángulo en función de los números directores de cada una de las dos rectas, se pueden deducir las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. ¿Bien? Vamos a deducir primero, vamos a explicar la condición de paralelismo. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo deberían ser los números directores para que las rectas sean paralelas? Estas dos rayitas significa paralela y esto significa perpendicular, ¿sí? Entonces, fíjense, si las rectas son paralelas, rectas paralelas en el espacio, imagínense dos rectas paralelas, consideramos que el ángulo vale 0, el ángulo entre ellas, ¿bien? Vale 0. Pero si el ángulo vale 0, el coseno de θ, el coseno de ese ángulo, es 1. ¿Bien? Por lo tanto, para que las rectas sean paralelas, o si las rectas son paralelas, toda esta expresión tiene que valer 1. ¿Bien? Y para que esta expresión valga 1, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Cómo tienen que ser los números directores de ambas rectas para que el numerador y el denominador sean idénticos? En principio, haciendo un análisis rápido, si los números directores de ambas rectas
son iguales, ¿sí? Los números directores de ambas rectas son iguales, esta expresión vale 1, porque fíjense, supongan ustedes que A1 y A2 son iguales, y B1 y B2 y C1 y C2 también coinciden. Entonces este producto, que está aquí, A1 por A2, puede ser lo mismo que A1 al cuadrado, ¿bien? A1 al cuadrado. Este va a quedar B1 al cuadrado, y este va a quedar C1 al cuadrado, ¿sí? Estoy suponiendo de que los números directores coinciden, ¿bien? Entonces nos quedaría A1 cuadrado, B1 cuadrado, C1 cuadrado. Y aquí, esta quedaría como está, y esta sería igual que esta, ¿bien? Esta raíz quedaría igual que esta, por lo tanto quedaría la raíz al cuadrado. Y si queda la raíz al cuadrado, se simplifica la raíz con el cuadrado, y el numerador y el denominador quedan iguales, ¿sí? Hay que hacer esto, ya lo estoy explicando simplemente. Y por lo tanto, la fracción vale 1 y se cumple con esto, ¿sí? O sea que esta es una posibilidad de que los números directores sean iguales. Pero no es la única. Hay otra que hay que trabajarlo un poco algebraicamente, pero si ustedes lo hacen, que yo me imagino que lo van a hacer, se van a dar cuenta. Hay una condición, es que los números directores no solamente pueden ser iguales, sino que pueden ser proporcionales. ¿Qué es proporcionales? Por ejemplo, que A1 sea igual a K por A sub 2, donde K es un número real. Vamos a poner acá, K pertenece a los reales, distinto de 0, ¿sí? No puse distinto de 0, pongan ustedes distinto de 0. B1 es igual a K por B2 y C1 es igual a K por C2. Esto significa que son proporcionales, o sea que los números directores de una se pueden obtener a partir de los números directores de la otra, multiplicándolas solamente por una constante de proporcionalidad. ¿Bien? Que esa constante es real, y lo vamos a escribir por las dudas, es distinta de 0. Si ustedes aplican estas igualdades, o sea, reemplazan A1, B1 y C1 por sus proporcionales en el numerador y en el denominador, y trabajan un poquito algebraicamente, van a ver que me quedan iguales el numerador y el denominador. Por lo tanto, el coseno de θ va a valer 1. Y si el coseno de θ vale 1, quiere decir que θ vale 0, ¿sí? Por lo tanto, son rectas paralelas. Hay que desarrollar un poquito. ¿Qué pasa cuando son perpendiculares? ¿Qué condición se tiene que cumplir aquí para que las rectas sean perpendiculares? Si las rectas son perpendiculares, el ángulo es de 90 grados. Y el coseno de 90, o sea, si θ es 90, el coseno de 90 vale 0. Así que aquí nos estamos preguntando qué condición tiene que darse aquí para que toda esta fracción valga 0. Ustedes saben que las fracciones valen 0 cuando se cumple una única condición, y es que el numerador valga 0. Es lo único que tiene que suceder. Una fracción vale 0 si el número que está encima, arriba, el numerador vale 0, si no, no vale 0 la fracción. Así que, ¿qué condición tiene que cumplirse para que esta fracción valga 0 y por lo tanto indique de que las rectas son perpendiculares? El numerador tiene que valer 0. Esa es la condición y la vamos a escribir acá, en grande. A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 igual a 0. ¿Cómo describo coloquialmente esta condición de perpendicularidad? Lo podría decir así: para que dos rectas en el espacio sean perpendiculares, debe cumplirse que la suma de los productos de los respectivos números directores de ambas rectas sea nula. Esa es la condición. ¿Por qué la hicimos más grande a esta? Porque esta la vamos a seguir usando para definir otros objetos en el espacio. En particular el plano, ¿sí? Para definir el plano y para definirlo analíticamente y deducir rápidamente una ecuación del plano, se utiliza la condición de perpendicularidad. ¿Bien? Pero eso es tema de la próxima clase. Hasta luego.